La Fórmula 1 es velocidad, es tecnología, es millones de dólares, estrategia y presión extrema. Pero de vez en cuando aparece algo diferente. Un momento simple, genuino, humano, de esos que no se planifican, que no forman parte de ninguna estrategia de comunicación, que no tienen agenda ni patrocinador detrás. Y cuando aparece uno de esos momentos, el mundo para. Esta semana, en el paddock del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto protagonizó uno de esos momentos. Y lo más increíble no es lo que pasó. Lo más increíble es el contexto en que pasó. Son las 10 de la mañana hora local en Suzuka, la tercera carrera del campeonato 2026. El paddock está frenético. Los ingenieros ultimando detalles del coche, los pilotos en las últimas reuniones de briefing, los mecánicos haciendo los chequeos finales antes de que todo empiece, los fotógrafos y periodistas corriendo de un lado al otro. Es uno de los momentos de mayor tensión de todo el fin de semana de Fórmula 1. Cada segundo cuenta. Y en ese contexto, Franco Colapinto se detuvo. Se detuvo para hablar con dos niños. No fue una parada rápida para una foto. No fue una firma de autógrafo de 10 segundos con la cabeza ya puesta en el siguiente compromiso. Fueron varios minutos de conversación real, de atención genuina, de escucha verdadera. El fotógrafo taiwanés Ipsho estaba ahí y lo capturó todo. Y lo que escribió después en sus redes sociales se propagó por todo el mundo de la Fórmula 1 en cuestión de horas. Sus palabras fueron estas. No parecía una parada para autógrafos o fotos. Daba la sensación de que estaba hablando con su familia. Natural, relajado y muy genuino. Y después remató con algo que vale la pena repetir. Lo que se queda con la gente no es solo la velocidad del conductor, sino también la forma en que trata a las personas que lo admiran. El detalle que el fotógrafo señaló como el que más lo impresionó fue la manera en que Colapinto les estrechó la mano a los chicos al final de la charla. No fue un gesto apresurado, fue un gesto sincero, de esos que no se ven todos los días en el paddock más exigente del mundo. Y lo más importante, el fotógrafo subrayó que Colapinto no parecía estar haciéndolo porque las cámaras estaban alrededor. Parecía que realmente le importaban los niños que tenía delante. Esa distinción, que puede sonar pequeña, es enorme en el mundo del deporte de élite. Quédate, porque detrás de ese momento hay una historia más grande que dice algo muy importante sobre quién es este piloto y sobre lo que está construyendo más allá de los resultados en pista. Para entender por qué ese momento en el paddock de Suzuka tuvo tanto impacto, necesitáis entender el mundo en el que ocurrió. La Fórmula 1 es un ambiente donde los pilotos se mueven rápido, muy rápido, compromisos con patrocinadores, reuniones técnicas que no se pueden cancelar, entrevistas programadas con medios de todo el mundo, desplazamientos constantes de un lado al otro del paddock. El tiempo es un recurso que nadie tiene de sobra en un fin de semana de Fórmula 1. Cuando un piloto decide detenerse durante varios minutos para charlar con dos niños en ese contexto, minutos antes de que empiece la carrera, eso dice algo sobre cómo es esa persona cuando nadie le está diciendo qué tiene que hacer. No el piloto que aparece en las ruedas de prensa, no el deportista de imagen cuidada que responde preguntas con las palabras correctas, la persona real. Y ese tipo de información, la que se filtra cuando los deportistas no están en modo protocolar, es la que construye verdaderas leyendas en el deporte. Los que lleváis décadas siguiendo este deporte lo habéis visto. Habéis visto pilotos brillantísimos dentro del cockpit que eran fríos, distantes y calculadores fuera de él. Habéis visto cómo la imagen construida y la persona real a veces no tienen nada que ver entre sí. Y habéis visto también lo contrario. Senna parando el coche en plena carrera para ayudar a un piloto accidentado. Schumacher en sus primeros años en Ferrari, antes de que todo se volviera tan enorme, con esa capacidad de conectar con la gente de los equipos pequeños que lo rodeaban. Los gestos que no se planifican son los que quedan. Colapinto lleva tiempo construyendo ese perfil sin que nadie se lo pida. Vive en Mónaco, donde convive con otros pilotos de la parrilla. Mantiene amistades con deportistas de élite de otras disciplinas. Cenó con el tenista Francisco Cerúndolo durante el receso japonés aprovechando los días libres del calendario. Y mientras las redes sociales ardían con el análisis del accidente de Berman y las consecuencias del reglamento de 2026, Franco seguía siendo el mismo de siempre. Tranquilo, directo, sin estridencias. Pero hay algo más que hace que el momento de los niños en Suzuka sea especialmente significativo para quienes lleváis años siguiendo el deporte argentino. Porque en Argentina sabemos lo que significa ver a alguien que llegó lejos y no se olvidó de dónde venía. Sabemos distinguir entre el gesto calculado y el gesto real. Entre el deportista que saluda porque tiene que saludar y el que saluda porque genuinamente le importa la persona que tiene delante. Y lo que capturó el fotógrafo taiwanés en Suzuka. Esa imagen de Franco agachándose al nivel de dos niños japoneses en uno de los paddocks más exigentes del mundo, minutos antes de una carrera de Fórmula 1,
Habla un idioma que no necesita traducción. Lo entendieron en Taiwán. Lo entendieron en Japón. Lo entendieron en cada rincón del mundo donde alguien vio esa foto. Y créeme, esto solo es el principio de lo que este piloto está construyendo fuera de la pista. El resultado deportivo de Colapinto en Japón no fue el esperado. 16ª posición, afectado por una penalización que el propio equipo Alpine reconoció públicamente como un error operativo propio, no de Franco, del equipo, y aún así, ese resultado quedó completamente en segundo plano. No porque la Fórmula 1 no tenga memoria para los malos resultados, la tiene, y muy larga, sino porque la imagen del piloto en el paddock de Suzuka hablando con esos dos chicos se propagó por el mundo de una manera que ningún resultado en pista podría haber logrado esa semana. Eso habla de una madurez emocional y una inteligencia social que no siempre viene automáticamente con el talento deportivo. Hay pilotos que entienden perfectamente cómo funciona un coche de Fórmula 1 y no entienden cómo funciona una persona que los está mirando con admiración. Colapinto parece ser lo opuesto. Tiene la capacidad de desconectarse de la presión extrema que lo rodea y conectarse de verdad con quien tiene delante. Y ahora viene algo que lo va a multiplicar todo. El Road Shop en Buenos Aires el 26 de abril. Franco Colapinto va a manejar un Lotus E20 de 2012 por las calles de Palermo, por la Avenida del Libertador, por Sarmiento, por las calles que los porteños conocen de memoria y que durante unas horas se van a convertir en un circuito de Fórmula 1, frente a miles de argentinos que llevan años esperando ese momento. Si el gesto de Suzuka con dos niños japoneses conmovió al mundo desde el paddock más alejado de Buenos Aires que existe en el calendario, imagínate lo que va a pasar cuando Colapinto ruede por las calles de su propia ciudad delante de su gente. Y aquí llegamos a la pregunta que quiero que me respondas en los comentarios, porque los que lleváis décadas siguiendo el deporte argentino, habéis visto muchas historias que empezaron bien y terminaron de maneras que nadie quería. Habéis visto el talento que se perdió, las promesas que no se cumplieron, los ídolos que el sistema devoró antes de que pudieran crecer del todo. Y también habéis visto las pocas historias que sí salieron bien, las que resistieron la presión, el tiempo y las circunstancias que siempre complican más a los argentinos que a cualquier otro. La pregunta es esta. ¿Creéis que Colapinto tiene lo que hace falta para ser no solo un piloto exitoso sino un ídolo de largo plazo en la Fórmula 1? Ese tipo de figura que trasciende los resultados, que la gente sigue aunque el coche no acompañe, que construye algo que dura más que una temporada, ¿o el deporte es tan exigente que sin resultados consistentes la historia siempre termina igual? Déjame tu respuesta ahí abajo. Porque lo que viene en Buenos Aires, en Miami, en el resto de esta temporada, va a empezar a dar algunas respuestas. Atento, porque esto cambia toda la historia. La Fórmula 1 es un deporte que necesita ídolos, no solo campeones, no solo pilotos rápidos, ídolos, personas con las que la gente se identifica, a las que quiere ver ganar no solo porque son rápidos, sino porque son buenas personas, porque representan algo más que un resultado en una tabla de posiciones. La historia del deporte está llena de pilotos extraordinarios dentro del cockpit que nunca conectaron con el público de la manera que se esperaba de ellos. Y está llena de pilotos que con coches mediocres, con temporadas difíciles, con resultados que no reflejaban su nivel real, construyeron una base de aficionados que los siguió durante décadas. Porque los aficionados de verdad, especialmente los que llevan años en este deporte, saben distinguir entre el piloto que da lo que puede con lo que tiene y el que simplemente ocupa un asiento. Colapinto en el paddock de Suzuka, deteniéndose para hablar con dos niños mientras todo el mundo corría alrededor, está construyendo algo que ningún resultado inmediato puede darle. Está construyendo la historia de la persona detrás del piloto. Y eso, en el mundo de 2026 donde las redes sociales amplifican cada momento real y castigan cada momento falso, vale más de lo que cualquier análisis técnico puede medir. El fotógrafo taiwanés Ip Sho no tenía ningún interés en construir una narrativa. No era un periodista argentino buscando contenido positivo sobre Colapinto. Era un profesional haciendo su trabajo en el paddock de Suzuka, que vio algo genuino y lo documentó. Y lo que escribió después resonó en cada rincón del mundo de la Fórmula 1 porque describía algo que todos reconocemos cuando lo vemos: autenticidad. Ahora bien, sería deshonesto ignorar el contexto deportivo completo. Gasly en el otro Alpine sacó 7 décimas en clasificación. El coche tiene problemas que no son culpa de Franco pero que lo afectan igual. La brecha de rendimiento entre el número 43 y el número 1 del equipo fue constante durante todo el fin de semana en Suzuka. El equipo prometió públicamente darle todo lo que necesita para cerrar esa brecha. Y esa promesa, hecha en un momento donde los resultados no acompañan, dice algo sobre cómo Briatore y la estructura de Alpine están leyendo la situación. No están cuestionando al piloto. Están cuestionando las herramientas que le están dando. Y los que lleváis años en este deporte,
¿Sabéis lo que significa cuando un equipo del nivel de Alpine con personas como Briatore y Sánchez sale públicamente a respaldar a un piloto en un momento difícil? No lo hacen por protocolo, lo hacen porque creen en lo que tienen. El calendario de 2026 tiene 21 carreras por delante. Miami el 1 de mayo, la Vuelta a Europa, Mónaco, Silverstone, Monza. Todos los circuitos donde la historia de la Fórmula 1 se escribió durante décadas. Y antes de todo eso, el 26 de abril Buenos Aires, las calles de Palermo convertidas en un circuito. Miles de argentinos que pusieron el despertador a las 4 de la mañana para ver las carreras en Australia y en China y en Japón. Ahora a metros del coche, sin pantalla, sin tiempo diferido, sin explicarle a nadie por qué están ahí. Simplemente porque hay un pibe argentino que llegó a la Fórmula 1 siendo él mismo, y que en un paddock japonés a 10 de la mañana antes de una carrera se detuvo para darle su tiempo a 2 niños. Eso no se olvida, ni en Japón, ni en Argentina, ni en ningún lugar donde alguien haya visto esa foto y haya entendido lo que significa. La Fórmula 1 necesita ídolos. Y Franco Colapinto, una mañana en Suzuka, sin proponérselo, sin que nadie se lo pidiera, demostró que está construyendo exactamente eso.